El sistema penitenciario no se creó para castigar, sino para readaptar socialmente. Pero lo que tenemos es sobrepoblación, corrupción. ¿Cómo solucionar la crisis del sistema penitenciario en México? Y para hablar del sistema penitenciario mexicano nos acompañan la maestra Eloísa Cruz Prado. Ella es miembro fundadora de la Barra Mexicana de Mujeres Abogadas y Emprendedoras Asociación Civil. También es maestra en juicios orales. Y el licenciado Osoar Díaz, exagente del Ministerio Público Federal y exagente del Ministerio Público del Fuero Común. Hoy aquí, en Juzgue Usted. ¿Vivimos en México una crisis penitenciaria? ¿Está en crisis el sistema penitenciario en México? La gente actualmente no está conforme con el sistema penitenciario. Además de ello, también tenemos las fugas, los motines, todo a consecuencia de que nuestra nueva Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales ha traído como consecuencia que tratar de regularizar todo lo que se encuentra al interior de los penales. Es decir, tratar de evitar ya con ello la corrupción. Con esto se generará un nuevo sistema donde se tendrá una encuesta nacional de todos y cada uno de los reclusos que están en todos nuestros centros penitenciarios. Actualmente contamos con 238,622 internos, de los cuales el 80% es del fuero común y el 19% del fuero federal. ¿Qué pasa? La capacidad de nuestras cárceles están sobrepobladas. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Alguien que quiere vivir en una celda donde están generadas para 5 o 10 personas, viven 60 personas. 60 personas. 60 personas las cuales tienen que pagar por poder vivir ahí y aparte dormir dentro de un colchón. Entonces, sí es una crisis, definitivamente. Totalmente. Escuché atentamente que preguntabas, Paco, sobre si había una crisis carcelaria en México. Sí la hay. Sí la hay y en mi consideración se debe a 4 factores. ¿Cuáles son? El primer factor es el hacinamiento o la superpoblación que existe en los centros penitenciarios. El segundo, la corrupción. El tercero, la ceguera de la autoridad y, en mi concepto, el más grave, la inactividad de la sociedad. Esos son los puntos. ¿Me podría explicar esos 2 últimos puntos? La ceguera de la autoridad. La ceguera de la autoridad. La corrupción comienza por un eslabón. Ese eslabón son los custodios. El custodio es una figura muy interesante en toda esta cadena. Claro, además de ello, el custodio, pues el salario que tiene un custodio es mínimo. Al estar dentro de un penal, de alguna u otra manera, al saber que tiene ese salario mínimo y tiene la posibilidad de que todos los internos cooperen para tener una mejor calidad de vida, por supuesto que es una parte de las bases importantes que tú, Suárez, nos estás nombrando. Considero que no solamente es un bajo salario. Tenemos un problema. Un grupo de custodios tiene que controlar a una superpoblación. Un grupo de custodios no tiene la ética suficiente para conducirse con legalidad dentro de su conducta en el sistema penitenciario. ¿Hay pruebas para admitirlos? Sí hay pruebas. Hay Esos pruebas de confianza, hay pruebas, pero desgraciadamente estamos viendo que el custodio con su bajo salario llega a tener conductas criminológicas donde por un deseo de superación propia, económicamente hablando, o incluso un deseo de superación de su propia familia, acepta dádivas. Y es ahí donde empieza ese eslabón a funcionar. ¿Y la autoridad no lo ve? Se mantiene ciega. Hay una ceguera de parte de la autoridad, quizá hasta una complicidad de parte de la autoridad. Bueno, a estas alturas hablar de readaptación social es una totalmente quimera, ¿no? difícil. Y yo creo que para hablar de readaptación social, primero tenemos que aplicar bien nuestra nueva Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, la cual, si bien es cierto, se han creado jueces de ejecución, que son los jueces de garantías, para poder accesar a cualquier beneficio que la ley te otorgue, ya sea conmutación, remisión parcial de la pena, externación, pues dichos beneficios realmente no se aplican todavía. Tenemos apenas un año con la ley, entró en vigor el 16 de junio del año 2016 y todavía no tenemos las bases bien sentadas para efecto de saber
de qué manera se van a poder aplicar para poder todos y cada uno de los internos que ya tienen bastante tiempo y que a lo mejor pudieran ya salir y gozar de una preliberación y una verdadera reinserción a la sociedad, se pueda aplicar. Realmente es muy difícil porque volvemos a la corrupción. Para poder acceder a un sistema de monitoreo, primeramente tengo que tener capacidad económica. Un sistema de monitoreo actualmente en el Distrito Federal y en el Estado de México te cuesta de 40 a 50 mil pesos. La gran mayoría de los penales hay gente de escasos recursos. Aparte de ello, tengo que cumplir con ciertos requisitos que me marca la ley, entre ellos mi buena conducta, haber ido a la escuela, participar en circunstancias. Yo creo que eso ya sería la consecuencia de la salida del sujeto por los medios actuales mediante la ley de ejecución abogado, de pero sanciones. al final del día. Creo que más que nada sería analizar qué tanto invierte el Estado en cada sujeto que está interno. Sí, abogado, pero si queremos evitar la corrupción en los penales, primeramente tenemos que darle la oportunidad a cada uno de los internos que están por delitos menores, como son robo de celulares, los cuales tienen una prisión preventiva oficiosa de casi 8 años en el Estado de México por las 8 años consecuencias. por un celular. Estamos hablando de la ley del Estado de México. Aquí es una ley menor, pero no es posible que no puedan acceder a un sistema de rastreo y monitoreo por no tener la condición económica para ello. ¿Y qué trae como consecuencia? Mayor corrupción. No coincido mucho en el parecer. Yo creo que también el problema de la crisis penitenciaria se debe a la falta de inversión del Estado en los reclusos. Vamos, prorrateando conforme a las estadísticas que se tiene, en un recluso a nivel nacional se gastan un promedio de 53 mil pesos anuales. Sin embargo, no es cierto, son 150 pesos diarios por recluso. Permítame, abogada, permítame. Sin embargo, hay estados como Guanajuato que gastan 135 mil pesos anuales por cada recluso. Viven como reyes, entonces. Son 11 mil pesos mensuales los que va invirtiendo el estado de Guanajuato por cada recluso. Pero ahí viene el otro lado. San Luis Potosí. San Luis Potosí gasta 7 mil pesos anuales. Por cada recluso. Por cada recluso. Entonces son como 500, 600 pesos, lo que mencionaba aquí acertadamente la abogada. ¿Y estos problemas se resolverían con la privatización de centros de readaptación social como ya ha venido ocurriendo? Yo creo que sí puede ser una buena salida a la privatización. Aunque si comparamos con Brasil, que realmente ha sido parte de lo que hemos copiado aquí en México para la cuestión de la reinserción social, en Brasil les funcionó durante mucho tiempo la privatización de los centros. ¿Por qué? Porque vigilaba también el Estado, quien llevaba todo el manejo del centro penitenciario por cuanto hace instalaciones a mejores lugares recreativos, a mejores lugares para efecto de poder convivir inclusive con la familia, eran las empresas privadas y solamente la vigilancia estaba parte del Estado. Creo que sería una muy buena propuesta esa circunstancia. No creo que sea la solución privatizar las cárceles. Vamos, vuelvo al ejemplo. El problema de un custodio o un grupo de custodios es controlar a una superpoblación. La superpoblación, como por ejemplo Quintana Roo. Quintana Roo son 32 reclusos por un custodio. Difícil controlar a una masa de 32, un solo elemento. Y aquí en la Ciudad de México son 100 internos para 3 custodios. Creo que es inversión del Estado para poder sacar adelante esto. Creo que la crisis penitenciaria, más que nada, es inversión estatal. ¿Y no terminarían estos organismos privados que se encargaran del manejo de los reclusorios contaminándose? Porque lo hemos visto. Entra un recluso, un guardia, quizá con las mejores las intenciones de servir a la sociedad y de atender bien sus obligaciones, pero necesariamente se contamina. No en balde llaman a las cárceles, a las prisiones, a los centros de reclusión, universidades del crimen. Claro, mira, yo creo que no se contaminan si de una u otra manera evitamos su permanencia constante. ¿Qué pasaría si en cada una de nuestras cárceles, que son Reclusorio Sur, Reclusorio Oriente, Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, cada 6 meses cambiamos a los custodios? Es decir, tú que estabas en el Reclusorio Sur, te voy a cambiar al Reclusorio Oriente. Con ello pudiéramos evitar que de una u otra manera
caer en parte de efectos de la corrupción. Pero ahí se enfrentaría uno al sindicato. Tiene derechos sindicales a salvo y entonces como que él ya tiene una rutina. Pero o a lo entonces mejor ya no vive los tenemos cerca. que sindicalizar. Lo que tenemos que hacer es limpiar, dejar nuestros viejos custodios y crear nueva gente, la cual tenga un buen salario e inclusive ya crear una escuela totalmente determinada para custodios, los cuales les podemos enseñar protocolos de derechos humanos, protocolos de dirigirse en caso de motines. ¿De qué manera? Pero obviamente los motines se generan porque no tengo una buena estructura dentro de los interiores de ¿Está los usted de acuerdo penales. en la rotación de los No guardias? creo que sea del todo adecuado estar rotando 6 meses al personal. Yo creo que aquí hay otra problemática. Escuché atentamente tu comentario. Se contaminan. Sí se contaminan. Pero es una contaminación voluntaria. Claro. Porque son custodios de muchos años de trabajo. Su seguridad laboral. Pero aparte, vuelvo a decir, ganan dinero, incluso más que su propio salario. Para ellos es un negocio ser parte del sistema penitenciario. Yo creo que aquí la situación vendría a ser, como acertadamente lo dijo la abogada, escuelas. Hay que formar escuelas. Hay que invertir en el sistema penitenciario porque al fin y al cabo tenemos un problema ahí. Un hombre de un hombre noble, enfrentando a 30 reclusos rebeldes, ¿cómo debe de actuar? Con fuerza. Debe de hacerse respetar. Sí, pero sin ser brutal en su actuar. Yo creo que es cuestión de educación. Pero aquí actualmente tenemos brutalidades dentro de los centros penitenciarios. Desde el momento en que me porté mal, no tuve dinero para pagar una lista porque el custodio me está exigiendo 15 pesos diarios para poder yo accesar a tener lista. Y si no tuve el dinero, me voy ante el consejo para efecto de que me impongan una sanción. Creo que y si no quiero esa sanción, tengo que pagar al propio consejo. Tengo aquí una situación. Creo que, por ejemplo, los mandos policíacos tienen un manual de actuación policíaca para el uso de la fuerza. Así es, pero no el Así es, custodio. Pero no lo tienen los custodios. No hay protocolos, más bien. Yo no hay creo que protocolos debería y de no se han creado. aplicarse algo similar al área de custodios para así actuar debidamente con legalidad y no que su actuar en muchas veces se considere brutal porque no hay método de crítica y sustento. Lo vemos a nuestros ojos. Claro. Pues el tema da para muchísimo más. No, muchísimo. Yo espero que en la próxima ocasión nos acompañe para seguir hablando de este y otros temas. Claro que sí. Muchas gracias, Paco. Gracias a usted, maestra. Que estés muy bien. Hasta Licenciado, luego. muchas gracias. Muy amable. Gracias por Gracias a usted. Hasta luego. invitarnos. Gracias, Muchas hasta luego. Conocedores del tema ya expusieron sus opiniones sobre esta crisis del sistema penitenciario en nuestro país. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.